Hola jardineros, bienvenidos a Cante, un canal dedicado a la jardinería. El día de hoy quería hablarles sobre esta peculiar echeveria, la Echeveria Lime Child, una lindura que deberías tener en tu colección. Esta planta pertenece a la familia de las Crasuláceas y es específicamente del género de las echeverias. En cuanto a su origen, esta planta no es oriunda de ningún lado, de hecho. Se podría decir que en teoría es originaria de Estados Unidos, pues se trata de un híbrido de padres desconocidos y producida y comercializada por la compañía Allman Plants, con sede en California, San Marcos, Estados Unidos. Entre algunas de las cosas que la compañía hace se encuentra la cría y venta de genética patentada. O sea, dicho de otro modo, ellos crean híbridos y los venden, más o menos. En cuanto a algunas de sus características físicas, como podrán observar, cuenta con unas tonalidades rojizas en las puntas de sus hojas, y de ahí del nombre de la menchal, pues esta planta es totalmente verde, pero si recibe cierta cantidad de exposición solar, empezará a adquirir estas tonalidades rojas en las puntas de sus hojas. Y es que si esta planta, como algunas de sus primas, pues resulta tener una alta resistencia a la exposición solar, e incluso puede llegar a pasar más de 6 horas a sol directo y no recibe casi nada de daño. De hecho, es una de las plantas que he visto que puedo dejarlas así al sol por bastante tiempo, bastantes horas, y realmente no le pasa nada. Eso sí, ten cuidado si la temperatura sobrepasa los 39-40 grados Celsius, ya que en esas temperaturas, pues al ser tan caliente el clima, pues puede que de repente empiecen las hojas a hacer ebullición, ¿saben? Entonces, o sea, el agua que tienen las hojas dentro empiezan a hacer ebullición y daña gravemente la planta. De hecho, vas a empezar a ver como unas especies de manchas negruzcas en la planta, muy feas, la verdad. Pareciera que tiene hongo o alguna especie de enfermedad, pero en realidad simplemente es que se quemó, más que nada por la temperatura tan elevada o exposición tan prolongada al sol. Así que sí, les recomiendo que si viven en un lugar demasiado seco o con climas demasiado extremos, como calor de 30, arriba de 35 grados todos los días, les recomiendo que sí la resguarden o coloquen en un lugar donde, o por lo menos donde la exposición solar sea menor. De igual forma que con otras suculentas, en cuanto al sustrato, recomiendo que sea un sustrato poroso con cierta cantidad de material mineral. Pueden comprar un sustrato ya hecho si gustan, sustratos para plantas suculentas, o si ustedes gustan pueden fabricar su propio sustrato con los mismos componentes del sustrato comercializado o con diferentes ingredientes. Eso ya dependerá de lo que ustedes tengan a la mano. Por ejemplo, alguna receta sobre sustratos podría ser 40% tierra negra, 30% humus de lombriz y 30% de perlita o vermiculita o cualquier compuesto mineral que tengas a la mano. Sin embargo, para esta suculenta les recomiendo que utilicen una mezcla más mineral que sustrato. Por ejemplo, que el porcentaje mineral del sustrato sobrepase el 30%. ¿Por qué? Esto porque las hojas de esta suculenta son muy carnosas y por ende acumulan una cantidad de agua mayor. Y pues eso causa que en el caso de que exista una acumulación de agua mayor, pueda llegar a tener hongos o alguna enfermedad. Así que sí, les recomiendo que tengan un sustrato que sea más mineral en este caso. Y también ya dependerá del clima de tu zona. Si es un clima demasiado seco, pues en realidad eso no debería de importar tanto, ya que de igual forma el sustrato se secará mucho más rápido que si tu clima fuera más templado o más húmedo. Así que si vives en una zona donde sea un clima más húmedo, te recomiendo que uses un sustrato más mineral. Esta planta prefiere un clima cálido, así que si tienes esta planta y vives en una zona fría, sería preferible que la tengas dentro de casa, cerca de una ventana con muy buena iluminación. La temperatura óptima de esta echeveria ronda entre los 35 grados Celsius. Incluso si tu planta se encuentra adaptada, puede llegar a soportar heladas ligeras con temperaturas no menores de los 3 grados Celsius. En cuanto a la iluminación, como ya se ha ido mencionando a lo largo de este video, se trata de una suculenta que realmente le gusta y resiste bastante bien el sol directo. Así que si tienes una de estas plantitas, no escatimes la luz solar y ponla en una zona donde le dé el sol directo. Créeme que ella te lo agradecerá.
Aún así, trata de moverla a una zona más protegida en días de verano. En cuanto al riego, esta no es diferente a las demás suculentas. Riega de vez en cuando en primavera y verano, una vez por semana o incluso más dependiendo de qué tan cálida sea tu zona. Mientras que en otoño e invierno, más que nada cuando el clima cambia a frío, trata de disminuir los periodos de riego a una vez cada 2 semanas aproximadamente. En cuanto a su fertilización, esta planta se recomienda fertilizar en la temporada de primavera y verano, entre los meses de mayo a septiembre, aproximadamente una vez al mes o incluso una vez cada 2 meses. La Echeveria Lemon Child se puede propagar por todos los métodos convencionales, tanto mediante esqueje de hoja, semillas, hijuelos y esquejes. Aunado a esto, estamos hablando de una suculenta bastante prolífera, por lo que nos estará regalando frecuentemente hijuelos provenientes de la rama principal, como también hijuelos provenientes de estolones. Estolones son estos pequeños como varas, pareciera como una especie de vara floral, pero en realidad no da ninguna vara floral, es más bien un hijuelo. Estos puedes pegarlos directamente a la tierra, o sea, hacer que tenga un contacto directo con la tierra sin necesariamente cortar el estolón, y posteriormente en algunos cuantos días comenzará a echar raíces y se volverá una planta independiente. Y de otra forma puedes también cortar el estolón, dejar que seque la herida unos 2-3 días. Te recomiendo que uses canela en polvo o azufre en polvo si es que tienes, para prevenir que se meta alguna especie de enfermedad o hongo. Y una vez que la herida se haya cerrado, colócala en la tierra aproximadamente por una semana y empezará a darte raíces. Incluso puede tardar un poco más, y ya que veas que las raíces empiezan a aparecer, comienza a regar de vez en cuando y la planta empezará a crecer sana y fuerte. Y nada más, jardineros, eso sería todo por este video. Si la información fue de utilidad o te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete. Te lo agradecería demasiado y me apoyas muchísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima.